pues buenos días y gracias por escuchar esta conversación. Mi nombre es Edurne Uriarte y quizá algunos de ustedes ya habrán visto estas entrevistas anteriormente. Yo colaboro para Rompeviento TV con una columna escrita y como parte de mi trabajo en ocasiones me apoyo en la opinión de algunas personas que tienen una mirada formada en alguna línea de las ciencias sociales y que tienen una mirada sensible hacia la realidad de nuestro tiempo. Y bueno, pues para esta ocasión, esta entrevista, bueno, también nada más agregar que es una entrevista de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es una entrevista que yo desarrollo como parte de este proceso de trabajo y que queda disponible como abierta al público para que otros usuarios puedan utilizar este material o bien puedan consultar ver la entrevista, ¿no? En ese sentido, no es una entrevista periodística, es tal cual una conversación, que en esta ocasión pues he invitado a David Bakeler, que es escritor, que acaba de publicar un libro muy interesante, que yo les voy a compartir mi ejemplar, que se llama Reparto de Máscaras, y habla sobre paleros, acarreados y reventadores. Entonces, bueno, David, pues te doy las gracias por aceptar este formato y esta conversación. Y si no tienes nada más que agregar para esta presentación, pues empezaríamos. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Edu. Muchas gracias, David. Pues mira, lo primero que me gustaría es que te presentaras, que nos platicaras un poco de ti, a qué te dedicas, qué estudiaste, cuántos años tienes. Claro, bueno, como muchos otros y muchas otras, he seguido al principio una carrera académica, que eso tiene sus ventajas y sus desventajas, como tú bien sabes. Y yo estudié una maestría en filosofía en la UNAM. Estudié un doctorado también en filosofía en la New School for Social Research, esta universidad un poco atípica en Estados Unidos, porque es tal vez la última universidad de izquierda en Estados Unidos, o de las pocas universidades realmente con una vocación de izquierda en Estados Unidos. Y regresé a México y encontré trabajo en la Universidad de Guadalajara, donde actualmente trabajo. Y después de algunos años de cumplir una especie de rito de pasaje académico, que es el de tener que escribir ensayos en la prosa académica sobre los temas académicos, con una enorme limitación también a la creatividad de lo que se puede hacer, por fin encontré un lugar y un espacio para hacer lo que yo quería hacer, que es escribir en una prosa no académica sobre temas además que necesitan y requieren un abordaje realmente interdisciplinario. Y es lo que hice en este primer libro que publiqué, que tú nos mostraste, que se llama Reparto de Máscaras, y es lo que también hice en un nuevo libro que tengo terminado. Entonces, espero poder seguir de ahora en adelante compaginando esos requisitos académicos con esta otra parte de mucho más pública, que además creo que es lo que el país necesita, ¿no? Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Y antes de entrar como en la materia ya del libro, quería que nos platicaras también un poco sobre estos referentes intelectuales, ¿no? Porque yo he visto que mencionas, por ejemplo, la filosofía política y la filosofía del lenguaje, y justo pensando en esta mirada hacia una audiencia no especializada, ¿qué nos podrías decir sobre esos referentes intelectuales que pues marcan de muchas maneras tu libro? Yo tengo creo que la fortuna de haber encontrado una línea en la filosofía que me parece muy fresca y también no suficientemente explotada, sobre todo en nuestras geografías y también sobre todo en el terreno de la política, que es lo que podemos llamar la filosofía del lenguaje ordinario. Y Ujú. esto es una especie de línea de la filosofía que surge en el siglo XX, por diferentes lados, no es como una corriente así muy unificada, ¿no? Y el punto principal es darle un interés y una atención al lenguaje ordinario que nunca tenía. Porque en general, no solo en la filosofía, sino en la sociología, en todos los campos de las ciencias sociales, los conceptos entre menos ordinarios, comunes y corrientes de todos los días, más serios y más respetables, ¿no? Y la filosofía del lenguaje ordinario, que tiene algunos nombres muy importantes como Wittgenstein, como J.L. Austin, pone en entredicho esto, como el balance entre los vocabularios. No es que haya un vocabulario técnico especializado, sublime, y por otra parte una jerga callejera,
sino que todo el lenguaje son nuestras herramientas de pensamiento. Y entonces yo de ahí me agarro, tuve la suerte de trabajar en la UNAM con un filósofo magnífico mexicano que es Carlos Pereda, y él un poco tiene su propia interpretación de la filosofía del lenguaje ordinario, y entonces esto para mí es la línea más importante académica que ha nutrido mi pensamiento. Por otra parte, en el libro creo que hay una fuerte presencia de otra línea de la filosofía, que es la filosofía crítica, ¿no? Principalmente Benjamin y otros que buscan también en detalles de la experiencia, no en los grandes eventos, sino en detalles de la experiencia, buscan interrogar cuáles son las contradicciones que nos están conformando, ¿no? Y qué podemos decir sobre ello. Entonces, esas serían las dos líneas generales de procedencia académica, pero luego hay un montón de otras líneas que no son de procedencia académica. Ok, muy bien. ¿Es la filosofía del lenguaje una corriente muy arraigada en México o si está empezando? Porque yo nunca había oído hablar de ella. La filosofía del lenguaje en general, sí, y tiene muchas líneas, pero esta que yo llamo la filosofía del lenguaje ordinario, no, es poco explorada en México. Es más como una corriente anglosajona, pero hay una cuestión muy interesante que es que, en general, la filosofía más crítica y de izquierda europea rechazó esta filosofía como una filosofía muy conservadora. Es muy Ok. interesante, porque entonces, por supuesto, la filosofía del lenguaje ordinario, estos europeos decían, bueno, tú tomas las palabras de la calle y las tomas como si ya fueran hechos definitivos, entonces no eres crítico, ¿no? Y entonces en México y en muchos otros lugares, un poco tomamos partido con esta interpretación grandilocuente europea que les gustan los conceptos gigantescos, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer es poner en funcionamiento esta filosofía del lenguaje ordinario justamente para hacer una crítica del vocabulario político. Entonces, tienes razón, no es una corriente particularmente viva, espero que tome cierto aire, pero yo lo uso un poco como una herramienta y no tanto como no me subo como a defender una tradición tampoco, ¿no? Exactamente. Sí, pues ya empiezan a aparecer los conceptos conservadora, ¿no? Eh, en el orden político hacia donde nos vamos a dirigir. Bueno, digamos, para el público general que escuche esta conversación, digamos, yo diría que el reparto de máscaras es un análisis, una conversación sobre estos tres términos de uso regular, que es palero, acarreado y reventador en el contexto de una definición muy interesante que es el reparto de máscaras que defines al final. Yo no daría más detalles porque no quiero quemárselo a la gente que lo lea, no quiero ser spoiler, pero sí quisiera que tú dieras una descripción propia de cómo ves ese libro y también una definición general pequeña que digamos que aporte los suficientes elementos para poder conversar ahorita sobre estos tres términos, ¿no? Palero, acarreado y reventador, porque además te agrego, me di cuenta por ejemplo, ayer, así anecdóticamente, le platicaba a mi hija sobre esta conversación y ella no había escuchado al menos dos de estos tres términos. ¿Sí? Ujú. Entonces estamos hablando también de un uso conocido, pues quizá para algunas generaciones que yo no sé hasta qué punto se está realmente reproduciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Eh, sí, lo mismo me pasa con mis estudiantes, ¿no? Algunos ponen cara un poco de sorpresa estas palabras que les suenan extranjeras y tal vez esa es buena noticia. Vamos a ver, no sé, depende de lo que platiquemos tú y yo. Pero el libro surge justamente de esta búsqueda por encontrar las palabras de nuestro vocabulario ordinario con las que hacemos la política en México. Porque, por supuesto, desde algunas estructuras muy poderosas nos bombardean con ciertas palabras que quieren hacernos creer que son las palabras indispensables. Por ejemplo, hoy polarización, ¿no? Uno no puede abrir un periódico o escuchar unos medios masivos privados y no escuchar la palabra, o populismo, o todos estos conceptos. Y luego están los conceptos de la academia que se refrendan como si fueran los únicos también, democracia, liberalismo, libertad, no sé, todos estos conceptos realmente abstractos,
generales y no cotidianos, ¿no? Y entonces yo quería explorar en el lenguaje cotidiano de las mexicanas y los mexicanos, porque mi intuición es que con ese lenguaje es con el que realmente construimos lo que sea lo político en México. Y encontré este campo semántico muy interesante, que es el de los paleros, los acarreados y los reventadores. Y cuando uno se pone a rascar un poquito estas palabras, lo que encuentra son que las tres hacen un poco lo mismo, hacen algo muy similar, que es cuando uno tiene a una persona de carne y hueso con ideas, sentimientos contradictorios, con, por supuesto, pertenencia a religiones, clases sociales, o sea, personas concretas. Cuando uno usa estas palabras, es un palero de alguien, es un acarreado de alguien o es un reventador de alguien, hace una misma operación, que es quitarse esta persona concreta de encima y suponer que hay alguien detrás que es el verdadero responsable de la acción. Entonces hace una operación mágica. Es un poco una operación de magia. A veces esta magia está más justificada, ¿no? O supuestamente más justificada. No sé, agarraron al acarreado con las manos en la masa porque le pagaron y entonces ya la relación es de pago. Pero yo me pongo a analizar este lenguaje y lo que espero que quede muy claro es que es un lenguaje sin bases descriptivas en el lenguaje. O sea, realmente es un tipo de máscaras que ponemos en los agentes sociales. Y entonces yo saco las consecuencias de este discurso, porque es un discurso, y las consecuencias eh, son un poco, en términos muy generales, que es un lenguaje antidemocrático, que es un lenguaje que obscurece o mistifica lo que es actuar. Porque actuar es siempre complicado, siempre contextual, siempre político, siempre metido. Y estas tres palabras lo que hacen son retirar a los agentes, oscurecerlos y hacerlos simplemente como una especie de títeres o marionetas de los demás, ¿no? Esa sería como una primera introducción general a lo que es el libro. Sí, y yo agregaría, si te parece bien, digamos, el acarreado es esa persona que llega a un evento público político sin voluntad. El reventador es una persona que llega disruptivamente a destrozar o a causar un caos, un desorden a esa acción política. Y el palero es esa persona que aplaude, que hoy, por ejemplo, una palabra muy común en eso es la foca, este, ¿no? Mm. Y, y, y todos, justo el matiz que tienen es una pérdida de una falta de voluntad, una pérdida de voluntad de la acción de las personas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y entonces, en ese sentido, yo, a ver qué te parece, pensando en el reparto de máscaras, pienso que hay como tres elementos interesantes en tu libro que nos puede servir quizá para irnos acercando también hacia el horizonte político, tanto en lo que ha habido en las últimas décadas como lo que vemos actualmente con las marchas de la derecha, digamos, hablando de los conservadores. Y es que por un lado está el tema del papel del lenguaje, la acción que está jugando el lenguaje, la voluntad del individuo, que es un tipo de acción que en tu libro se llama agencia, y, y otro tipo de acción que es el de la acción social, que es precisamente el del reparto de máscaras, que esas máscaras puede una persona asignárselas o más bien son autoasignadas, ¿no es cierto? No sé qué te parece como este orden común. Claro, me parece muy bien. Lo que encuentro yo es que esta idea, digamos, de oscurecer la agencia de los actores sociales mexicanos, Mm. bueno, no es nada nuevo. No es nada nuevo y tampoco necesariamente debe estar unido al priismo. Tiene una historia muy larga en este país, la idea de que hay cierta gente que simplemente no puede actuar porque no piensa, porque no es educada, porque no. Esta es una idea muy profunda antidemocrática que está en México. Pero lo que yo encontré también es que este vocabulario está conectado con corrientes intelectuales en México. Quiere decir, tal vez este vocabulario es el vocabulario de todos los días, pero luego había una especie de proyecto intelectual en el siglo XX que estaba muy
conectado a este vocabulario, que es el que yo llamo el de los buscadores de la mexicanidad, que como Jorge Portilla, Octavio Paz, mucha gente en el siglo XX, desde el psicoanálisis, la literatura, la filosofía, Samuel Ramos, por supuesto, desde la filosofía es el más famoso, también construyeron una especie de mistificación de los agentes mexicanos. Y las máscaras que yo uso son una de las metáforas más principales y más usadas de esta mistificación. Esta idea recurrente de que los mexicanos nos ponemos máscaras, que somos falsos, que en el fondo creemos algo, pero de verdad enseñamos otra cosa, ¿no? Y entonces me parece que este vocabulario de los paleros, los acarreados y los reventadores es tan importante porque no es una excepción, no es una simple rareza de nuestra habla política, sino que es donde se muestran verdaderamente un proyecto que todavía está vivo, aunque está siendo combatido, a mi parecer, de exclusión política. Y justamente la exclusión política es el reparto de los papeles políticos, ¿no? Entonces, al decir de alguien que es acarreado, por ejemplo, cuando llega al Distrito Federal, se le niegan otro tipo de papeles posibles. Por ejemplo, el de turista. Un acarreado nunca es lo mismo, pero ¿qué es lo que distingue al acarreado y al turista? No es nada, claro, es el reparto político. ¿Qué es lo que distingue al acarreado y al visitante o al invitado o al estos son decisiones políticas y son nombres políticos que se le asignan a las personas, incluidos los de la última marcha, o sea, podemos platicar sobre eso, pero eh, eh, entonces me parece muy buena la distinción que tú haces y cómo relacionas, digamos, que esta forma de nombrar el mundo político tiene consecuencias mucho más directas, estrictamente políticas, ¿no? Sí, no, me parece muy, muy interesante porque además, justo revisando el material y preparándome para esta entrevista, veía que en otras conversaciones hablabas también de otros lenguajes académicos que también forman parte de la esfera política y que tiene que ver también con este reparto de máscaras o esta asignación de condiciones de posibilidad para que una persona pueda o no ejercer su voz y que ésta tenga algún valor, ¿no? Y en esas conversaciones tú hablabas de democracia, de libertad, lo que ahora mencionas, el populismo o el nacionalismo, y frente a otros términos como estos que manejas en tu libro, pero también hablabas de grilla, del tapado, del dedazo, del achichincle, y que bueno, por ejemplo, el tapado es una práctica que pues prácticamente desapareció, y junto Ujú. con la palabra desapareció el lenguaje, pero otros se siguen quedando, pero me llamaba la atención esta repartición, ¿no? Digamos, cómo se mueve como la sociedad política, porque al mismo tiempo, en la hora de opinar del pasado lunes, los analistas de esa mesa estaban diciendo que pues ahora había que quitarles, o sea, los que apoyaban el gobierno de AMLO, el control del discurso de la oposición, es decir, que era un discurso de oposición, el discurso de la calle y del nacionalismo. Entonces, me pareció muy interesante cómo se va reconfigurando el escenario político, pero de fondo sigue apareciendo esta tensión entre a quién se le atribuye o no el derecho de la voz, porque la foca ya no, a lo mejor ya no se le llama palero, aunque algunos quizás sí por generación, pero la foca sigue existiendo, digamos, el agente político al que su voz se le censura por imposición de otra posición política, ¿no? Entonces, ¿cómo se está reacomodando esto? Y a mí me surgía la duda de si en este reacomodo donde eh, tenemos, no sé, yo miraba estos grandes términos como una especie de arena, como las cuerdas de la arena, te decía, ¿no? Ujú. Y que de alguna manera nos llevan a definir estos horizontes de derecha y de izquierda, que están tan peleados en este momento, sobre todo la izquierda. Entonces,
yo no sé si en este escenario político lo que tenemos son uno o varios campos semánticos, porque quisiera tener como un poco más de información de qué es un campo semántico para el público general. Y entonces este escenario, ¿cómo se ve? Como una lucha de campos semánticos, lingüísticos, o el lenguaje jugando un papel ahí en toda esta arena, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves? Yo lo nombraría mejor como una lucha de vocabularios, ¿no? Porque los campos semánticos son algo como lo que hacíamos en la escuela, que nos ponen, digamos, palabras y las palabras tienen algún tipo de relación entre sí. Entonces, el campo semántico del hogar, por ejemplo, incluye la cocina, la casa, el amor materno, no sé, depende, ¿no? Pero los ponemos juntos y a veces las palabras, a veces son más claros los campos semánticos, a veces menos claros. Por ejemplo, creo que yo encontré un campo semántico con los paleros, los acarreados y los Sí. reventadores menos evidente, ¿no? Pero a mí lo que tú platicas me suena más bien como una especie, más bien como una lucha de vocabularios. Y para mí ha sido muy importante darme cuenta, por ejemplo, la labor que ahora yo estoy haciendo con el lenguaje ordinario, no estoy seguro que hubiera podido ser posible hace tan solo poco tiempo, porque el momento en el que vivimos es, me parece, particularmente interesante en términos de lenguaje, porque se hace evidente que hay muchos lenguajes. Y eso, si Ujú. uno piensa hace 8 años, 10 años, 15 o 20 en México, era algo que no se veía. Era un vocabulario. Y un vocabulario impuesto por supuesto, las estructuras, las instituciones y las personas que tienen posibilidad de imponer los vocabularios. Y de repente, hace 4 años, hay una pluralidad de vocabularios. Y eso cambia absolutamente lo que se puede ver y lo que se puede pensar. Por ejemplo, yo creo que se puede pensar y ver el lenguaje de los paleros, los acarreados y los reventadores, porque no porque yo descubrí el hilo negro, sino porque en México hay cada vez una noción y crítica más fuerte que hay ciertas palabras que hacen cosas y otras que no. Y entonces, por ejemplo, junto con Naco, también está acarreado y hay mucha gente en Twitter o en los medios independientes que salen a decir, a ver, eso de acarreado es una palabra excluyente. Entonces, esta crítica a los vocabularios se puede dar porque hay alternativas, me parece. Y entonces, lo que tú dices, por ejemplo, de la foca, yo no creo que la foca y el palero sean palabras iguales. A mí me gusta mucho más foca, porque palero tiene una especie de intención sociológica. Es una trampa. Lo que dice es, hay alguien que le está sirviendo a alguien más, pero no explica cómo. Y entonces, cuando yo digo, si yo quiero decir, por ejemplo, no sé, Edurne es palera de alguien poderoso, ¿no? Yo no estoy diciendo cuál es la relación entre Edurne y el poderoso. Te paga, eres familia. ¿Qué pasa acá? ¿No? Hay un oscurecimiento. Mientras Foca es más divertido, uno pone como un meme, nadie va a querer hacer la sociología de la foca, ¿no? Es una cosa un poco trivial y chistosa. Hay aplaudidores, claro que hay aplaudidores, no hay nada. Palero es otra cosa. Palero, hay una sospecha de que hay algo profundo. Es un lenguaje de la profundidad y es un lenguaje muy perverso, ¿no? Lo mismo con acarreado y lo mismo ¿no? con reventador. Entonces, hay sustitución y hay otros lenguajes y vocabularios. Pero para mí, por primera vez, hay vocabularios alternos. Por supuesto, la gente como los que tú mencionaste de la mesa en Televisa están tremendamente enojados, decepcionados y también confundidos Sí. porque ya no tienen el monopolio del discurso. Y justo otros les imponen sobre sus propios cuerpos palabras que ellos no les gustan por primera vez. Les dicen conservador, les dicen fifí, les dicen reaccionario, les dicen fascista, les dicen... Y esto es una novedad tremenda. Una novedad, por supuesto, que los paleros, los acarreados siempre los han nombrado, pero ahora ellos reciben nombres. Y entonces sí la democracia a mí me parece, es una lucha de vocabularios. Y esta es una forma de ver también lo poco democráticos que éramos, porque aparte del vocabulario zapatista, por ejemplo, que fue refrescante y fue nuevo, aparte de ciertos vocabularios que surgen de las feministas, de movimientos sociales, pero eran muy escasos, muy localizados, ¿no?
ahora sí, en México estamos en medio de una batalla y pugna por el lenguaje. Y eso se ve desde mi punto de vista mucho más democrático que en el pasado. Sí, no, yo pienso igual y de hecho tu libro me dejó pensando en dos cosas que yo no había visto antes. Por un lado, el tema de qué había antes y qué hay ahora, ¿no? Lo Mm. que teníamos antes es precisamente, o sea, porque estas palabras no vienen de la nada, vienen del priismo, ¿sí? Y existieron efectivamente personas, agrupaciones, organizaciones sociales utilizadas con fines políticos. Entonces, el acarreado tiene una condición también real, histórica, pero no son personas, sino son estas estructuras de movilización, más bien. Lo mismo con los paleros y los reventadores, o sea, son agrupaciones organizadas desde las estructuras del poder que llevan a gente para ciertos fines públicos, ¿no? Ujú. Y ahora todos estos términos van dirigidos a personas, es acarreado, es no sé qué, o Morena sigue utilizando toda esa estructura de poder y entonces los medios discuten de, bueno, yo sí vi camiones Ujú. y yo sí vi, ¿no? Me acuerdo que en la marcha pasada yo puse, bueno, yo sí vi la torta, ¿no? Pero y justo yo me estoy refiriendo a estas personas que llegan en camiones, pero no necesariamente son gente que ha perdido su voluntad de acción, ¿no es cierto? Claro. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, que yo, las palabras sí surgen del prisma, pero yo no haría exactamente la misma distinción que haces tú de que en otro momento sí eran descriptivas y ahora no. Yo creo que en algún momento sí implicaba un cierto valor, decir, los están, siempre los, ¿no? Nunca nos están acarreando, los están acarreando, ¿no? Puede ser que en un momento de mucha coerción, con, como tú dices, estructuras muy sólidas, clientelares, como se llaman, que es otra palabra que habría que analizar muy bien. Eh, eh, pero yo creo que la palabra nunca ha tenido una posibilidad política de apuntar a los responsables, por ejemplo. Ujú. Entonces, puede ser que hasta el prismo le convenía este lenguaje, porque está para Mm, que digan acarreados y el acarreador qué, y quién paga, y quién es, y quién, a quién lo llevan a juicio, y a quién lo pueden castigar. Con este claro, lenguaje no hay nadie. se Con este desdibuja la responsabilidad también del gobierno. absolutamente. Y entonces no está nada mal este lenguaje si uno es el que está manipulando y poniendo dinero, porque al final nadie nunca se refiere a uno, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el lenguaje está viciado profundamente y que en diferentes momentos hacía diferentes cosas. Yo no hice un análisis durante el perismo, pero yo creo que si lo hiciera, encontraría esto, encontraría que el oficialismo es un lenguaje que no le molestaría del todo, que le gustaría un poco. No, muy interesante porque contribuye a todo ese silencio y a la opacidad esas décadas produjeron, ¿no? Entonces, bueno, por un lado me hacías pensar en eso, en que si tú te vas a la historia, pues vas a encontrar estos agentes de silencio y de limitantes en el espacio público de su voz, ¿no? Y cómo se da en otros años. Y también me invitabas a pensar, justo tú mencionabas a Octavio Paz y toda esa generación que, bueno, justo no solo pensando en personas, sino en instituciones, pues todo un orden intelectual que operó también alrededor de todo el sistema, digamos, que se ajustó y me dejaba pensar, me hacía pensar también en eso, en cómo la comunidad intelectual pues ha construido su voz y ha defendido su autonomía y cómo en estos momentos se ha convertido en un conservador del sistema actual, digamos, porque arrastra toda esta historia. Bueno, Enrique Krause, el mismo Enrique Krause viene de todo este grupo. Entonces, no sé cómo tú nos decías que está todavía vivo, ¿no es cierto? Ese lenguaje y esas redes intelectuales
Yo pensaría que sí, pero no sé si tú quisieras agregar algo más en este sentido. Claro, por ejemplo, los dos consejeros salientes del INE publicaron un libro hace poco. Ujú. Yo no he leído el libro, no lo he comprado, pero leí una nota en la que lo presentaban. Y la nota, lo que resaltaba era una cita suya que decía, los mexicanos no tenemos ADN democrático. Es correcto. O sea, no tenemos genética democrática. Y bueno, aparte de ser absolutamente escandaloso, ¿no? Que estos cínicos que han vivido de esa institución digan eso, me parece el la última eslabón, dicho de una manera muy cínica, de este mismo discurso, ¿no? Esta idea de que los mexicanos y las mexicanas estamos genéticamente predeterminados a ser paleros, acarreados y reventadores, que somos manipulables, que podemos aparentar que vamos a votar, pero en el fondo no estamos votando, sino siguiendo ¿no? Pero la idea es la mistificación acá a través de la naturaleza, muy, muy perverso, ¿no? De la genética, la mistificación de lo que es ser un agente político y además de lo que es convertirse en una sociedad política y politizada, ¿no? Entonces, me parece que ese discurso tendría que ser mucho más explorado, analizado en su continuidad y en sus diferentes. Por ejemplo, en Octavio Paz aparece de una manera mucho más sublime y refinada, y en otros aparece de una manera mucho más frontal. Pero lo que siempre está negado es que todas las afirmaciones que hacen sobre la mexicanidad son políticas, ¿no? Y tienen consecuencias políticas. Entonces, me parece que el vocabulario que yo analizo nos pone frente a una posibilidad siempre existente y recurrente de que gente desde el poder vuelva a excluir a enormes cantidades de mexicanas y mexicanos de la agencia democrática. Quiere decir, de la posibilidad de que en México exista algo similar o parecido a la democracia. Este último intento, ¿no? De decir que no tenemos genética democrática, bueno, ahora que hablan de la polarización, si eso no es polarización, si decir que la mayoría de la población mexicana no tiene capacidad natural para la democracia, no sé qué sea, ¿no? Eso sería una de las consecuencias, me parece, de mirar seriamente este discurso. Te quiero leer rápidamente un textito de este autor que se llama José Joaquín Blanco, que hace una respuesta precisamente al Laberinto de la Soledad y a Octavio Paz, que yo confieso no lo conocía, pero ves que empiezas a tocar un tema y entonces todo está alrededor tuyo, ¿no? Y entonces, en referencia a Octavio Paz, dice, satanizando como estalinista a Neruda, por ejemplo, Paz aspira a quedarse con todo el prestigio poético y moral de América. Satanizando a la izquierda, pretende monopolizar el camino de la virtud política en sí mismo. Y esta satanización de la izquierda me llamó mucho la atención porque justo este mismo grupo, hay una beta con José Goldenberg, con el mismo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son encabezan esta cruzada por la democracia y evidentemente se definen desde un tipo de izquierda, desde la institución y demás, y al mismo tiempo están combatiendo con esa otra izquierda que emerge a la vida pública, donde aparecen figuras que no habían sido escuchadas, y de pronto lo que tenemos también en el espacio público es una mezcla y una diversidad de izquierdas con peleando con estos mismos lenguajes, porque, por ejemplo, entre izquierdas también está el que a lo mejor es un falso AMLover, porque no apoya en todo, y entonces el otro dice, pues es que tú eres una foca. Estamos viendo una emergencia también discursiva y que me dejaba, pues, todo lo llevaba justo a tu libro y cómo se empieza a notar toda esta interacción social con respecto pero finalmente es a la dominación, porque también
todo el gobierno actual pues necesita también, está en una batalla discursiva, necesita también tener un cierto control, ¿no? Y emergen grupos y emergen oposiciones y no sé si pensando ya como hacia el cierre, ya en nuestro tiempo actual, esa sería una de las ideas que te plantearía. ¿Cómo ves tú esta situación que te pongo? Es muy interesante y la cita que lees es muy bonita y muy rica. Y a mí la palabra que me llama más la atención es de monopolio. La idea de que Octavio Paz quería monopolizar. Porque, pues, oye, está bien decir que uno es de izquierda, pero el problema es cuando uno quiere monopolizar y yo soy el único puro, el único transparente, el único... Y eso es lo que Octavio Paz hace en el laberinto de la soledad. Yo soy el transparente y los demás tienen máscaras, ¿no? Ese es un problema. Y a mí me parece que, como insistiendo en esta idea de que ahora hay una pluralidad de vocabularios, pero hay unos que intentan decir que su propio vocabulario es el único, exclusivo y final. Y hay otros que quieren decir que el suyo es el conveniente, el suyo es el mejor, el suyo trae beneficios. Y a mí me parece esta una buena forma de distinguir, como tú dices, entre las izquierdas espurias, o yo no le llamaría izquierda, porque esta gente, o sea, Waldenberg y estas personas se consideran liberales, ¿no? Y en un tipo de liberalismo que muy rápidamente ha mostrado sus intenciones y sus posturas profundas, que son anti-igualitarias, que son antidemocráticas, que son, ¿no? Pero lo que yo diría también es que antes de esta posibilidad de pugna democrática por los vocabularios, estábamos muy acostumbrados a que estas élites hablaran en un lenguaje profundamente eufemístico, ¿no? Con eufemismos, o sea, nunca refiriéndose a la realidad por su nombre y no diciendo que hay pobres en el país, sino que hay rezagados o que desfavorecidos o llamar o sea, nada era llamado por su nombre. Y ahora sí hay la posibilidad de llamar las cosas por su nombre y a este grupo, a esta clase social, se le acaban las posibilidades de su discurso eufemístico. Y también se le acaban las posibilidades de su discurso cínico, que era otra posibilidad, desde Cedillo hasta ahora, de enfrentar la realidad, ¿no? Cedillo, cuando le pedía a una indígena en la calle dinero y decía, no traigo cash, ¿no? Ese es el cinismo pero esa es una posibilidad durante todo el periodo neoliberal del discurso público, el cinismo o los eufemismos. Y ahora esas dos posibilidades ya no están tan abiertas como antes, porque no tienen poder, ¿no? Entonces, yo sí, cuando yo escucho las diferentes propuestas de vocabularios públicos, escucho quién propone la suya como única y exclusiva, como la única racional, por ejemplo. Si no te subes tú a esta, no eres racional, ¿no? ¿Y quién propone la suya como una propuesta política? Y eso está bien, proponer la suya. Entonces, a mí, desde mi punto de vista y el análisis que hice para mi nuevo libro, el discurso de López Obrador es muy interesante porque es pluralista. Quiere decir, es politizado, es político, nombra, pone diferentes etiquetas, hace todo lo que sabemos que hace, eso no hay. Pero siempre dejando abiertos horizontes de pluralidad. Eso es lo que yo encontré en el análisis y de lo que va a tratar mi nuevo libro. Mientras que estos otros discursos liberales, por ejemplo, sí son pluralismo solo hay el mío, racionalidad solo hay la mía, democracia solo hay la que yo defino en estos términos. Y Lorenzo Córdoba dice cosas como solo existe la democracia representativa de partidos. Imaginen, un país con Cherán acá cerca de Jalisco, o sea, eso es un insulto y es una cosa absolutamente excluyente, ¿no? Y es el tipo de cosas que López Obrador y otras corrientes de izquierda no dicen. Entonces, a mí me parece eso algo interesante para estar escuchando con fineza para distinguir vocabularios, ¿no? No, me parece muy interesante vocabularios, pero también fines, Claro. porque o sea, tener una propuesta única es también un fin, ¿no? Y justo pensando en tu libro y pensando en la movilización que hubo el domingo, que bueno, ni siquiera fue marcha, hay tantos distintos elementos en el espacio público.
Desde esta lectura de reparto de máscaras, yo quería saber cómo veías tú esta movilización o la de noviembre que también tuvieron, porque hay un contraste interesante entre estas personas de un sector social que su voz siempre ha valido para el Estado, de alguna manera, así en abstracto, pero en el espacio público no existían, estaban en silencio, no tenían ninguna necesidad. A diferencia de estas voces apagadas, calladas por el Estado, pero que siempre han estado en la calle. Entonces, eh, ¿cómo ves tú digamos, qué escenarios o qué ideas te aporta desde este reparto de máscaras, estas movilizaciones y esta salida al espacio público de la gente que sale el domingo y que efectivamente se molesta por ser etiquetado Ujú. públicamente, pero es que también son un actor público y no es lo mismo decir que son fresas en un grupo o que son de derecha o que son conservadores, a abiertamente sentirse dentro de ese grupo que representa todo eso, ¿no? Fresa, de derecha, etcétera. Entonces, ahí no sé cómo lo ves. Ese grupo sigue estando tremendamente sobre representado en la vía pública mexicana. O sea, uno prende el radio o la tele y es solo ese grupo el que tiene voz. Pero es muy interesante porque la necesidad de salir a dar el cuerpo, eso es lo que dice Butler, también empieza donde termina la posibilidad de tener un discurso hablado, ¿no? Y entonces tal vez uno también podría interpretar que porque no tienen una posibilidad hilvanada de discurso público, porque justamente este discurso cínico y eufemista ya no es una posibilidad, entonces salen a dar el cuerpo. Bueno, pues es una posibilidad, salen a mostrarse que existen, que aunque no tengan posibilidad de, en un discurso aceptable hoy en día en la modernidad, eh, proponer que continúen su proyecto político, ¿no? Entonces, eso sería tal vez lo primero, que es una consecuencia su, su, su salir al espacio público de no encontrar verdaderamente cómo hilvanar sus intereses en un discurso, ¿no? General. Interesante. Ujú, Y eh, sí, tú hablabas, me parece, en tus tweets, en las columnas que leí mucho sobre la manipulación. Y me ujú, parece muy interesante porque justamente lo que el vocabulario de los acarreados, los paleros y los reventadores hace es un poco quitar la atención seria sobre qué es manipular. Y ujú, entonces me parece que tú estás haciendo y otra gente análisis mucho más finos de la manipulación. Pero otra cosa de que nos pone enfrente estas marchas es que antes se supone que los únicos manipulables eran los ignorantes, los que no tenían secundaria y los pobres. Y ahora lo que se nos pone enfrente es que esta es una clase tremendamente manipulable. Tremendamente, pero no necesitamos el discurso de los acarreados, los paleros y los reventadores. Son manipulables de otras formas y hay que entender cómo. Entonces, en las entrevistas, que ahora hay muchas, que salieron a preguntarle a la gente, las respuestas son verdaderamente desaforadas, ¿no? A una cosa, no saben por qué están ahí, dicen unas cosas tremendas, es una ignorancia y pero hay que tomar en serio esta ignorancia y no, de nuevo, quitarla como si no fueran, como si ellos fueran agentes que no son los que cuentan, ¿no? Me parece muy importante también ya un signo de madurez también intentar entender los tipos de manipulación política que siempre están presentes y esta marcha es al menos una oportunidad para también, bueno, la exhibición de que es una clase manipulable, porque en ciertas condiciones todos somos manipulables en algunas, claro. eh, porque no, esta idea de que solo los que tienen necesidad son manipulables, eso es una tontería, ¿no? Entonces, esas son algunas de las enseñanzas que yo encontré en la marcha, y no solo en la marcha, sino en la reacción de los que escriben y comentaron
sobre la marcha, ¿no? sobre la marcha. Y bueno, pues ya para cerrar, te tengo una pregunta de cierre, pero quería saber si hay algún tema que tú tenías como con ganas de platicar y que yo no abordé, lo podemos platicar, ¿no? No, no, me ha gustado mucho tu guía, así que me atengo a ella. Estás, estás a gusto. No, pues ya para cerrar, sí, te preguntaría, cuando tú veías todo este reparto de máscaras, te mirabas a ti mismo y decías, aquí me ha tocado imposición, no me ha tocado imposición, desde tu entorno, ¿cómo percibías en esta investigación? ¿Qué te revelaba de tu entorno este reparto de máscaras? Es una pregunta muy interesante, porque en general mi entorno de clase, de ocupación, académicos, todos esos están o estamos al amparo de este lenguaje. O sea, ¿no? Tener un título académico, tener una posición, sí te hace absolutamente inmune, ¿no? Yo te diría que es el nuevo libro que escribí sobre el lenguaje el que me hizo tener que tomar decisiones mucho más serias sobre mi propia posición. Porque lo que te decía, que hay ha habido durante muchos años en México un tipo de vocabulario que ha sido eh, eh, impuesto como el vocabulario único, ¿no? Y ese vocabulario, pues es el que uno también es empujado a hablar, a escribir, lo que te decía al principio de nuestra charla sobre la academia. La academia impone unos límites tremendos. Yo a mis estudiantes de licenciatura, cuando intentan entender algo, siempre me hacen citas de sus series favoritas, Mm, de telenovelas, de manga, y yo les digo, no, pues sí, no lo conozco, pero suena muy interesante. Cuando están en la maestría ya solo citan a Carl Schmitt y Hannah Arendt, ¿no? Es una disciplina tremenda de lo que cuenta, lo que vale y no. Y eso es lo que ahora creo que está cambiando y el nuevo libro que yo escribí sí tuve que ser autocrítico con mi propia posición, como un poco como también vocero natural de un lenguaje. Que somos, por ejemplo, yo creo que los académicos tendrían que hacer en México esa autocrítica todos, ¿no? Somos voceros de un lenguaje antidemocrático. claro. Y la única forma de oponerse es siendo reflexivos. Yo estoy intentando ser reflexivo, por ejemplo, primero con este vocabulario, ahora con otros, pero sí me parece una tarea verdaderamente necesaria y que no se puede evitar de quien quiera hoy participar en el discurso público, saber que hay muchas maneras de hablar y que la que uno habla viene de alguna parte, ¿no? Claro, claro. No, y qué interesante esto último que me dices, porque me hace pensar incluso en el lenguaje de género, como también es una invitación a estarnos cuestionando qué tipo de mensajes estamos reproduciendo con ciertas expresiones, por ejemplo. Ujú. Y la crítica en contra de este lenguaje, de que como que no es espontáneo, no es natural, ¿no? Ningún lenguaje debería de ser completamente espontáneo y natural. Ahí tiene que haber, sobre todo el político, ¿no? El Sí. político tiene que ser un lenguaje reflexionado, contrastado con lo que los demás quieren decir, ¿no? Ay, David, pues no, yo te agradezco mucho esta conversación. Se me hace que ya no voy a escribir nada, voy a transcribirlo todo. Está muy, muy, muy interesante. Entonces, pues yo creo que ya podemos dejar de grabar. Voy a agradecer nada más a quienes llegaron hasta el final por escuchar esta conversación y bienvenidos a utilizarla y reutilizarla en lo que consideren conveniente y como siempre en cada entrevista, con total respeto a las personas que se mencionan, a las personas que estamos en esta conversación. Muchas gracias.